Pontiac, el guerrero indomable, irrumpe desde los enigmáticos bosques de los Grandes Lagos para encender la llama de la rebelión. Con la fuerza ancestral de los Ottawa y Ojibwa, desafió sin titubeos el avance implacable del poder colonial. Sus alianzas estratégicas y tácticas audaces desataron una revolución que estremeció los cimientos del imperio. El asedio a Fort Detroit y la letal emboscada en Bloody Run lo consagraron como leyenda viva de la resistencia. Esta es la épica historia de Pontiac, cuyo legado sigue encendiendo pasiones. Un instante ineludible marcó el amanecer de una era de insurgencia. La noche se rompió con la violencia de un relámpago, abriendo paso a la llegada de un destino imparable. En lo profundo de los bosques de los Grandes Lagos, bajo un manto de niebla y el susurro de antiguos espíritus, se produjo el nacimiento de Pontiac, un guerrero destinado a desafiar imperios. A inicios del siglo XVIII, en la espesura de la naturaleza salvaje y a orillas de ríos impetuosos, llegó al mundo un niño cuyo linaje combinaba la ancestral sabiduría de los Ottawa y la pasión de los Ojibwa. Las leyendas transmitidas de generación en generación relatan cómo ese primer aliento fue más que el inicio de una vida, fue el encendido de la chispa de una epopeya de resistencia. Desde sus primeros momentos, el entorno se transformó en la cuna y el escenario de su formación. La tierra, con su rudeza y belleza indómita, y el cielo, vasto y amenazante, se aliaron para ofrecerle a este infante un lienzo repleto de desafíos. Las ceremonias y los ritos, junto a los relatos contados alrededor del fuego por los ancianos, no solo le enseñaron las artes de la caza y el combate, sino que forjaron en él un carácter tan firme como la roca. El ambiente en que crecía Pontiac estaba cargado de una tensión casi tangible, como si la propia tierra presintiera la tormenta que estaba por desencadenarse. En medio de los ecos de antiguas batallas, el niño absorbía, sin saberlo, la esencia de una cultura que veneraba la libertad sobre todo. Cada palabra pronunciada por los mayores y cada historia narrada al calor del fuego, encendían en él una convicción que lo impulsaría a desafiar la expansión europea y a romper con el orden impuesto. El nacimiento de Pontiac se erige así como el primer acto de una obra épica. No fue meramente el inicio de una existencia, sino el preludio de una rebelión encarnizada que, desde aquel instante, prometía transformar la quietud del amanecer en el estruendo de una lucha sin cuartel. La tierra parecía haber conspirado para engendrar a un líder capaz de convertir el dolor y la injusticia en un grito de libertad que resonaría a lo largo de los siglos. En el fragor de los tiempos convulsos, el joven Pontiac se vio inmerso en un escenario donde el destino se forjaba a golpes y en asambleas secretas. La inminente confrontación entre imperios europeos y las antiguas tribus nativas marcaba el ambiente, y el contacto con los franceses se convirtió en un elemento crucial en la formación del estratega que estaba por emerger. Durante la Guerra Franco-Indígena, en una época en la que la tensión se palpaba en cada rincón del territorio, Pontiac encontró en la alianza con los franceses una forma de canalizar la rabia contenida y la determinación de su pueblo. La colaboración no fue fruto del azar, sino el resultado de una convergencia de intereses. Mientras los colonos británicos amenazaban con reestructurar el mapa geopolítico, la influencia militar y cultural francesa ofrecía a Pontiac las herramientas para aprender tácticas, estrategias y, sobre todo, el valor de la unión entre los clanes. En la penumbra de reuniones nocturnas, entre relámpagos de ideas y planes estratégicos, se forjaba la figura del líder nativo. Cada sesión secreta, en la que se compartían conocimientos y se discutían estrategias con la frialdad de un oficial de inteligencia, dejaba entrever la transformación del joven en un hombre de acción. La precisión de las tácticas europeas, combinada con la sabiduría intuitiva heredada de sus ancestros, permitía a Pontiac vislumbrar una forma innovadora de resistencia. No se trataba solo de empuñar armas, sino de comprender que la verdadera batalla se libraba en el terreno de la mente y el espíritu, en el arte de unir a diversas tribus bajo un mismo estandarte. El ambiente estaba impregnado de una tensión casi electrizante. Las palabras se convertían en estrategias, y las miradas cargadas de determinación eran el preludio de operaciones que cambiarían el curso de la historia. En 1763, tras la derrota de los franceses, la imposición británica encendió una mecha que nadie podría apagar. Con una claridad brutal,
el líder indígena Pontiac se preparó para lo que se convertiría en uno de los episodios más resonantes de la resistencia, el asedio de Fort Detroit. Desde el primer instante, la operación fue ejecutada con la precisión de un cirujano y la fiereza de un depredador. Con el amanecer, la operación comenzó sin titubeos. Pontiac, consciente de que el tiempo era un enemigo tan peligroso como el rival, organizó a sus guerreros en un silencio que precedía al caos. La planificación, meticulosa y casi impecable, recordaba a las estrategias militares de una inteligencia sin concesiones. Con movimientos rápidos y coordinados, sus hombres se deslizaron entre la espesura, tomando posiciones de ventaja y preparándose para golpear con la fuerza de un rayo. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada segundo parecía condensar una eternidad en la que el destino pendía de un hilo. El ataque se ejecutó con la brutal eficacia de un asalto sorpresa. Las defensas británicas, sorprendidas y desorganizadas, apenas tuvieron tiempo para reaccionar ante la embestida de un enemigo que conocía cada recoveco del terreno. La sinfonía de disparos y el silbido de flechas crearon una cacofonía que marcó el inicio de una batalla encarnizada. En medio del fragor del combate, la figura de Pontiac se erguía serena, evaluando cada situación con la frialdad de un general experimentado, mientras sus guerreros seguían sus órdenes sin dudar. El asedio de Fort Detroit se convirtió en un escenario donde la estrategia y el coraje se fusionaron de manera inquebrantable. La táctica de atacar y retirarse, diseñada para debilitar la moral del enemigo sin arriesgar una confrontación prolongada, demostró ser una maniobra magistral. Cada emboscada, cada retirada ordenada, era un recordatorio del poder de la inteligencia táctica sobre la fuerza bruta. La operación no solo fue un golpe militar, sino una declaración de principios. El pueblo indígena, a pesar de su aparente fragilidad numérica, podía desafiar y hacer tambalear los cimientos de un imperio. La precisión de la estrategia de Pontiac y el valor de sus guerreros crearon un ambiente cargado de adrenalina y determinación. La narrativa de aquel asedio, contada con la rigurosidad de un testigo ocular y la narrativa envolvente de una pluma maestra, resonaría en los anales de la historia. El espíritu del líder y la audacia de su operación se grabaron en la memoria colectiva, demostrando que, incluso en medio de la adversidad, la determinación puede transformar la lucha en una epopeya inolvidable. Cuando el conflicto se intensificó, la región se convirtió en un tablero de ajedrez mortal donde cada movimiento podía sellar el destino de naciones. No hubo pausa ni vacilación. La estrategia de Pontiac se extendió en una serie de emboscadas y enfrentamientos que retumbaron en los bosques y ríos. La emboscada en Bloody Run, en particular, emergió como uno de esos episodios decisivos que, en un abrir y cerrar de ojos, cambiaron el equilibrio del poder. En una mañana fría y cargada de presagios, las fuerzas lideradas por Pontiac se movilizaron con la determinación de un ejército que no conoce la derrota. Con la precisión de un estratega consumado, se ubicaron en posiciones clave, aprovechando la geografía agreste a su favor. La maniobra, meticulosamente orquestada, evidenció la capacidad del líder para convertir cada rincón del territorio en una trampa letal. La emboscada fue ejecutada sin contemplaciones. El rugido de los guerreros, el estruendo de la pólvora y el crujido de la tierra se mezclaron en una sinfonía de caos y coraje. El enfrentamiento en Bloody Run fue un claro reflejo del enfoque implacable de Pontiac. Cada táctica, cada retirada y cada contraofensiva se ejecutó con la frialdad de un profesional y la pasión de un defensor de la libertad. Las fuerzas británicas, aunque superiores en número y armamento, se vieron atrapadas en una red de estrategias que desafiaba su lógica militar. La coordinación entre las diversas tribus, unida bajo el liderazgo carismático de Pontiac, demostró que la fuerza no siempre se mide en cifras, sino en la capacidad de actuar en conjunto con determinación y precisión. En medio del fragor del combate, el campo de batalla se transformó en un escenario de sacrificio y audacia. Cada acción, cada maniobra, era una declaración de principios. La lucha no era solo por la tierra, sino por la dignidad y la identidad de un pueblo que se negaba a ser subyugado. La astucia en el uso del terreno,
Los bosques densos, los ríos caudalosos y los senderos ocultos fue el elemento que, en repetidas ocasiones, permitió a Pontiac transformar la adversidad en ventaja estratégica. El vendaval de batallas se sucedía sin tregua, y la narrativa de cada enfrentamiento se grababa con la precisión de un reloj militar. La valentía y el sacrificio de los guerreros se mezclaban con la fría estrategia del líder, dando forma a una epopeya en la que cada paso era decisivo. En el ojo del huracán, el coraje colectivo se erguía como un estandarte, recordando al mundo que la determinación puede desafiar incluso a los imperios más poderosos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y me dejes tu comentario. Eso nos ayuda a seguir creciendo para llevarte más historias como esta. Cuando el sol se ponía tras un horizonte de conflictos y traiciones, la figura de Pontiac se vio enfrentada a la inexorable realidad del desgaste. La lucha, que había sido un torrente de valentía y estrategia, comenzó a ceder ante la fatiga y las divisiones internas. A partir de 1764, las fuerzas británicas, implacables y persistentes, fueron erosionando la unión de las tribus, y las esperanzas de una victoria decisiva se transformaron en ecos de una guerra que parecía no tener fin. El ocaso de la rebelión se presentó con la frialdad de un traidor inesperado. En 1769, en medio de una atmósfera cargada de desconfianza y resentimiento, la leyenda de Pontiac encontró su final. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo motivo de controversia. Algunos relatos apuntan a una emboscada en una aldea, otros a intrigas internas alimentadas por intereses externos. Lo cierto es que, en el momento crucial, la unidad se fracturó y el guerrero, símbolo de una resistencia que había encendido la esperanza, fue arrebatado en un instante de traición. El crepúsculo del guerrero no fue una rendición silenciosa, sino el epílogo de una vida marcada por la determinación inquebrantable. Mientras las negociaciones y tratados comenzaban a delinear una paz forzada, la sombra de la rebelión se desvanecía lentamente, dejando tras de sí el eco de una lucha que jamás moriría. La muerte de Pontiac se convirtió en un símbolo, la pérdida de un líder implacable que, a pesar de haber sido vencido en vida, dejó un legado eterno en la memoria de su pueblo. Hoy, el nombre de Pontiac resuena como un recordatorio imborrable de la fuerza del espíritu humano. Su vida, narrada con la precisión de un testigo ocular y el dramatismo de un relato épico, sigue inspirando a aquellos que se atreven a desafiar la opresión. En cada rincón donde la libertad se defiende con pasión, se puede escuchar el eco de sus pasos, un faro luminoso en medio de la oscuridad. Su historia, tan real como el latido de la tierra, continúa siendo un himno a la resistencia y a la dignidad.